Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy iniciamos una nueva serie de vídeos sobre el Kybalión. El Kybalión es un libro sobre el hermetismo, los 7 principios herméticos. Es un libro que salió publicado en 1908, atribuido a 3 iniciados. Es un libro cortito que resume perfectamente los principios herméticos del hermetismo. Entonces, en esta serie de vídeos vamos a analizar básicamente los 7 principios herméticos. Voy a hacer un resumen, no es un audiolibro, no lo voy a leer, simplemente voy a resumir los 7 principios herméticos. El primer vídeo será una introducción tanto al libro como al hermetismo, y los 7 restantes vídeos serán pues un vídeo dedicado a cada principio o cada ley hermética. Bien, el Kybalión, un libro revolucionario, un libro que ha influido muchísimo en todo lo que es el esoterismo del siglo XX-XXI. 3 iniciados. Es un seudónimo, pero se cree a nivel filológico, el estudio que se ha hecho se cree que está atribuido a William Atkinson, que es un autor que también firmó con el seudónimo de Yogi Ramacharaka. Está influido por el Nuevo Pensamiento, y aunque este libro está muy bien, es un resumen fantástico del hermetismo y es un libro introductorio al hermetismo, es bastante básico y no está atribuido al gran Hermes Trismegisto, no forma parte del corpus del hermetismo. Pero es muy, muy útil como resumen y como introducción a las leyes herméticas o al hermetismo. ¿Vale? Si se quiere profundizar, después o antes hay que leer, por ejemplo, la tabla esmeralda. La tabla esmeralda, en este caso tengo yo, con comentarios de Ortulano y de Fulcanelli. Está muy bien, la editorial Mestas. Y por supuesto, el Corpus Hermeticum. Las obras completas atribuidas a Hermes Trismegisto. Este Corpus Hermeticum engloba la mayoría de textos herméticos. Entonces, en este primer vídeo vamos a hablar un poco sobre el hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? El hermetismo fue, y es todavía, una corriente filosófica religiosa, cuyo líder o maestro se atribuye a Hermes Trismegisto. Hermes es el dios griego, por decirlo así, del conocimiento, de la sabiduría. Es el equiparable al Mercurio romano y al Tot egipcio. De hecho, se dice que el hermetismo viene de Egipto, de los tiempos en los que vivió Tot. Bien, esto dice la tradición. Luego, en la época helenística, en el Egipto helenístico, en los siglos entre el -2 y el 2 aproximadamente, aunque las últimas investigaciones dicen que este texto o estos textos fueron escritos alrededor del siglo I después de Cristo, ¿sí? Probablemente en Alejandría, es decir, en Egipto, pero un Egipto helenístico. Y ahí se amalgamó o se hizo un sincretismo entre lo que es el Tot egipcio, de la antigua religión egipcia, mucho anterior al siglo I, y el Hermes griego. Entonces se hizo esa especie de amalgama, diciendo que Tot, Hermes, era el dios de la sabiduría, el escriba, el que inventó o le dio a la humanidad la escritura. Y también ese aspecto que se le atribuye al Mercurio astrológico, de decir, el patrón de los viajeros, el patrón de los escritores, el patrón incluso de los ladrones, o sobre todo, mensajero de los dioses. El intérprete, el mensajero, el intermediario. Entonces ahí se gestó una figura sincrética, por decirlo así, que se le llamó Hermes Trismegisto.
supuestamente Hermes Trismegisto escribió estos libros, aunque a nivel filológico es muy improbable. Luego os comentaré por qué. Y Trismegisto significa 3 veces grande. 3 veces grande porque se cree que aglutinaba las 3/4 partes de la filosofía o de la sabiduría del mundo. Igualmente, era 3 veces grande porque era grande como hombre, grande como filósofo y grande como sacerdote o como Dios. 3 veces. Esto, si os fijáis, tiene cierto paralelismo con los Reyes Magos cuando llevaron a Jesucristo los 3 regalos: la mirra, el oro y el incienso. Uno era para el hombre, otro para el Dios y otro para el Rey. Esa Trinidad. Y también 3 veces, o Trismegisto, en el sentido de que es el que recibe la enseñanza, el receptor de parte de la divinidad, el que la interpreta o la compila y el que la expande o la difunde, en esa Trinidad. Entonces la Trinidad está muy, muy ligada también a Hermes y al hermetismo. Al final, la búsqueda final del hermetismo es encontrar a Dios. También tiene una Trinidad el hermetismo, que es Dios, el cosmos y el hombre. Es decir, Dios, el universo y el hombre. Esa Trinidad presente en el hermetismo. En la época alejandrina, el hermetismo era una religión que incluso se predicaba por las calles, o sea, era abierta, tenía sus doctrinas, sus reglas, y era bastante abierta al público. Después obtuvo un carácter más secreto, más hermético, y de hecho la palabra hermético viene de ahí, del hermetismo. Hermético como sinónimo de cerrado, de oculto, de secreto. Y ha llegado hasta nuestros días con ese sinónimo, hermético. Cuando decimos que algo es hermético, algo está cerrado. Y las leyes herméticas y el hermetismo tiene también ese carácter esotérico, con ese, que era para unas masas minoritarias. ¿Sí? Después estaba el aspecto exotérico con X, que era ya para el público, más generalista, pero todo lo que es hermético o esotérico siempre es para petit comité. Entonces eran lo que antiguamente se conocían las escuelas de misterios, las escuelas iniciáticas, en que había una iniciación a los misterios, y pues uno pasaba de ser un neófito o un profano a un iniciado, incluso más adelante un adepto en la sabiduría. Estas escuelas de misterios eran muy habituales en Egipto y también en Grecia. Por ejemplo, tenemos las escuelas mistéricas, los misterios de Eleusis, los misterios órficos, y otra serie de escuelas como la pitagórica, por ejemplo, también era una escuela iniciática que estaba bajo pena de muerte difundir los secretos pitagóricos. El hermetismo más o menos parecido. Yo ahora mismo, al difundir esto, pues me estoy volviendo un hereje y estoy, pues digamos, difundiendo secretos herméticos cerrados. Pero bueno, mi canal tampoco tiene tanta gente, tantas visualizaciones, ni tantos suscriptores. Y es posible que parte de esta serie, pues un vídeo, 2 o 3, las haga privados para miembros, como vengo haciendo últimamente. Como he dicho alguna vez, no con el objetivo de ganar dinero, sino con el objetivo de mantener pues este petit comité, este pequeño grupito de gente comprometida que si quiere recibir algo tiene que aportar algo, aunque sea 90 céntimos al mes. ¿Sí? Con este objetivo, este significado. ¿Sí? Bien, Alejandría. Alejandría fue una ciudad muy interesante y una época muy interesante. El siglo I después de Cristo. Era como la Toledo medieval, en la que se aglutinaban las 3 religiones, el cristianismo, el islam y el judaísmo. En la Alejandría del siglo I se aglutinaba, aparte de su magnífica biblioteca, antes de ser incendiada, en el que se conservaba mucha sabiduría, había un sincretismo
y una tolerancia religiosa enorme. Entonces convivían pacíficamente egipcios, judíos, paganos, cristianos, los cristianos primitivos también, antes de lo que es el concilio de Nicea, que fue en el siglo III, el cristianismo primitivo también pues andaba por aquellos lares. Y de hecho, el Evangelio de San Juan muy posiblemente fue escrito en Alejandría en el siglo I, a finales del siglo I, más o menos contemporáneo de los textos herméticos del corpus hermético. Y es muy interesante eso porque en la antigüedad era muy habitual escribir con seudónimo o atribuir las obras a personajes históricos relevantes. Eso lo tenemos en la Biblia, por ejemplo, escritos atribuidos a Salomón. Por ejemplo, el Eclesiastés, el libro del Cantar de los Cantares, la Sabiduría, son atribuidos a Salomón. En el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de San Juan, atribuido a Juan el discípulo de Cristo, el Apocalipsis de San Juan también, incluso los diferentes evangelios se atribuían a personajes históricos, aunque luego no lo fueran. Claro, en aquella época no había forma de demostrar que no lo eran. Entonces te daba caché. Si salía un texto escrito por Salomón, pues le daba muchísimo caché. Si salía un texto escrito por San Juan, pues le daba muchísimo caché y se aceptaba como canónico incluso, ¿no? Eso también en la Edad Media se hizo bastante. Atribuir a filósofos de la antigüedad textos modernos en el momento en que salieron. En el momento, pues eso, no había ni registro de la propiedad intelectual, ni copyright, ni había nada. Entonces, si salía un texto diciendo que era de Salomón, o San Juan, o de Dionisio, o de Cicerón, pues la mayoría de la gente lo aceptaba, o de Aristóteles. Hoy en día, con la filología, pues sabemos que es muy posible que no fueran esos autores, incluso fueran varios autores. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, es un texto maravilloso y muy iniciático también. Es muy probable que estuviera escrito por una escuela, la escuela juanítica, una escuela alejandrina, más que por un solo individuo. Y por supuesto, el Apocalipsis de San Juan tiene poco que ver con el autor o los autores del Evangelio de San Juan. Pero era una práctica muy, muy habitual la de firmar o de forma anónima o con seudónimos que se atribuía a sabios de la antigüedad. Algo parecido sucede con el corpus hermético. Se atribuyen todas las obras a Hermes Trismegisto, pero es muy posible que no lo fueran. Que haya sido una escuela iniciática o una tradición el que haya escrito estos textos, atribuidos a un tal Hermes Trismegisto, que al igual que Cristo, o que Jesucristo, puede que tenga algo de histórico y algo de teológico, o de cristológico, o de idealización. Entonces, a lo mejor existió una figura llamada Hermes, o Tot, y después pues se le han ido atribuyendo pues, más aspectos mitológicos o ideales. Bien. Entonces, el Corpus Hermeticum son varios textos, no sé si es una veintena más o menos de textos, que desglosan la filosofía hermética. Son textos difíciles de interpretar, difíciles de leer. El más famoso es el Poimandres y el Asclepio, que están dentro. Y bueno, ya digo, en la antigüedad el hermetismo era algo público, algo que estaba a la orden del día en Alejandría y en los alrededores del Mediterráneo. Después desapareció. Durante muchos años se perdió el hermetismo, desapareció. Una vez que el cristianismo consiguió su apogeo y consiguió ser religión oficial del Imperio Romano, que el Imperio Romano nunca desapareció, sino que se transformó. Pasó de ser un imperio militar a un imperio religioso a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y después de que comenzasen las
persecuciones de las herejías y todo lo que no fuera católico, pues el hermetismo desapareció. Igual que desaparecieron los otros cristianismos que había pues, en los siglos primeros, que se los consideró como herejes, los cristianismos derrotados, como diría Antonio Piñero. Y al final pues fue quedando solamente el catolicismo en Europa, el Islam cuando surgió en Oriente y poco más. Entonces desapareció del mapa. Hasta que en el Renacimiento, los Medici, los famosos Medici de Florencia, Cosimo de Medici, rescató unos textos que eran pues, los textos herméticos. Y le encargó la traducción al latín, porque estaban escritos en griego antiguo, a Marsilio Ficino, un gran un gran humanista del Renacimiento. Y entonces estos textos empezaron a conocer y empezaron a influir a los intelectuales de la época, entre ellos a Pico de la Mirandola y algún otro. Como herméticos, más cerrados. Aunque en la interpretación de estos autores renacentistas se le intentó ver algún aspecto cristiano, un antecedente del cristianismo, que al final todos los renacentistas eran cristianos. Y se le intentó ver como como un precedente del cristianismo o algo que englobaba bien en el cristianismo, que no era incompatible con él. Sucedió algo parecido con Cicerón. Cicerón al final es el autor clásico del Renacimiento y se le tomó como modelo, porque su forma de expresarse, lo que decía, parecía como que precedía al cristianismo, precedía a Cristo. Su mensaje era muy similar a lo que decían. Entonces se tomó como modelo a Cicerón y la interpretación o la traducción o la difusión del Corpus Hermeticum se le intentó dar un aspecto también cristiano. Bien. Entonces eso es el Renacimiento. Y estos textos han influido muchísimo a nivel esotérico. Se cree también que el hermetismo es el origen de la alquimia y de la astrología. Y también en la época en la que estaba de la Inquisición y de las herejías y de que estaba todo tan perseguido, parte de su sabiduría se transmitió, por ejemplo, las cartas del tarot, que sintetizaron el mensaje en imágenes simbólicas. Y también parece ser que algunos arquitectos, algunos protomasones, se inspiraron en algún texto, en el Asclepio, que parece que se circuló en la Edad Media, y se creó lo que es la escuela iniciática, que más tarde sería la masonería, pero al principio era los constructores de catedrales. Y en la construcción de catedrales, especialmente la Catedral de Chartres, Francia, se transmitió este conocimiento hermético y se plasmó en el diseño de las catedrales y en las ornamentaciones. Entonces aquí surgió otra escuela, que después, no sé si derivó de ahí o se amalgamó, surgiría la masonería, que es otra escuela iniciática, oculta, hermética, en el sentido de culto, de sociedad secreta. Y también más tarde los Rosacruces, en el siglo XVI, XVII, con la Fama Fraternitatis y la figura de Christian Rosenkreuz. También, ahí ya se incorporó también la Cábala, aspectos de la Cábala, para formar todo esto. Después la sociedad teosófica, ya en el siglo XIX más o menos, al expandirse hacia la India y coger sabiduría de la India, pero Blavatsky era masona y algunos de sus oficiales también. Entonces, también el hermetismo en alguna forma se transmitió o se difundió a través de la teosofía. De hecho, el Kybalión, si no fuera Walker Scott Atkinson, seguramente serían algún miembro de la teosofía el candidato a haberlo escrito.
Aunque hay cosas de la teosofía que difieren del Kybalión, pero muchas coinciden. Y después llegó el siglo XX, principios del siglo XX, con la eclosión de todos los movimientos espirituales, el nuevo pensamiento, la Golden Dawn, la New Age, toda esa eclosión de espiritualidad, esa eclosión de conocimientos esotéricos. También la figura de René Guénon fue muy influyente. Y pues el Kybalión entre ellos es un libro que resume perfectamente los 7 principios herméticos. Bien, entonces los principios herméticos se resumen en este libro en 7 leyes universales, que según el autor están tomados de la tabla esmeralda. La tabla esmeralda se llama así porque se encontró una tablilla tallada en esmeralda, en una mesa de esmeralda, no, creo que era una mesa. Un texto muy breve, atribuido a Hermes Trismegisto, en el que se definen ciertos principios. Es un texto alquímico también, los alquimistas lo han tenido mucha consideración. Y la máxima fundamental de este texto es la de así es arriba, así es abajo. El principio de correspondencia, que lo veremos. Así es arriba, así es abajo, así es abajo, así es arriba. Una máxima hermética, quizá la más importante o la más conocida. Los textos herméticos. Bien. Os recomiendo, si queréis profundizar, ya os lo he dicho antes, este es de la editorial Sincronía, este de Mestas. Es importante, pues, indagar en estos principios, en estos textos. Bien. ¿Qué más podría decir? La tabla esmeralda, el Kybalión, el hermetismo. Bien. Hermes Trismegisto, ya lo hemos definido un poco, 3 veces grande, por varios motivos. El sustrato del esoterismo está en el hermetismo. La astrología, si os gusta la astrología se nutre de los principios herméticos. La alquimia, lo mismo. Y al final, la alquimia no solamente es buscar la piedra filosofal que convierta el plomo en oro. La piedra filosofal es también la que convierte lo terrenal en espiritual, o lo profano en sagrado. Es un proceso psicológico, como diría Jung, que hizo de la alquimia algo más psicológico. No es tanto de lo físico como de lo interno, del hombre. Bien, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más? 23 minutos yo creo que es suficiente. Esta pequeña introducción, tanto al hermetismo como al Kybalión. Os he hecho un resumen muy breve, muchas pinceladas. No he profundizado en casi nada. Si queréis profundizar, ya sabéis, primero leer estos clásicos o buscar más información. Bien, una cosa más, sí, añadiré. El hermetismo forma parte de lo que se conoce como filosofía perenne, o la tradición unánime. Es un concepto de que hay principios que son atribuibles a todas las épocas y todos los lugares. Es como la enseñanza original que se le dio a la humanidad en tiempos remotos, la noche de los tiempos. Después pues, se ramificó por las diferentes culturas, pero conservan principios que son únicos y que si vamos a diferentes tradiciones casi coinciden. Filosofía perenne, tradición unánime. También se conoce como la prisca teología, en el sentido de que esos mismos principios de universalidad. Si fuéramos al hinduismo, se conocería como Brahma Vidya, la ciencia sagrada de lo absoluto. Y en la Cábala sería la Jochma Nestora, la ciencia antigua. Blavatsky la llamaría la doctrina secreta, algo que es unánime al ser humano. Es decir, esa tradición, al final esto es una tradición que viene ancestralmente. Y se transmitía a los iniciados, de iniciado en iniciado, maestro iniciado, y quedaba fuera de los profanos.
Pero bueno, hoy en día, pues, sobre todo en esta época de Acuario, que la información es vital, pero nuestro trabajo ahora es diferenciar el grano de la paja, separar tanta información que hay y llegar al grano. Entonces, bueno, hay que estudiar mucho, leer mucho. Voy a finalizar esta introducción y ya los siguientes capítulos serán un vídeo por cada principio hermético. Son 7. Seguro que os gustan, ya los iremos viendo, los iremos desarrollando y espero que os guste el tema. A mí la verdad es un tema que me gusta mucho, me apasiona. Espero que os guste y si os ha gustado este vídeo, pues darle un like, compartirlo, suscribiros, darle a la campanilla para estar al día con las actualizaciones, dejarme comentarios de lo que queráis y nos vemos en el siguiente capítulo, en el primer principio hermético, que es el principio del mentalismo, de la mente.